En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaban sentada una multitud. Cuando le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. No quiero pasar por alto la lectura que hemos escuchado y quiero hacer un breve comentario a la primera lectura que hemos escuchado hoy, cuando el arca de la alianza entró a la ciudad de David, a lo que nosotros llamamos Jerusalén. Jerusalén es donde está la ciudad antigua y donde estaba el rey David, o sea, donde él construyó su palacio. Para ahí también llevó el arca de la alianza y le construyó una tienda. ¿Se acuerdan que los hermanos de Renovación cantan un cantito que dice: David, 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 David danzaba como cordero de la mañana? La esposa lo criticaba porque David, 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 David danzaba. Ese es el texto que estamos leyendo hoy. Nada más que no llegamos hasta esa parte, solo llegamos hasta el versículo 19, donde David terminó todo lo que tenía que hacer con el arca, la deja ya en la tienda y despide a la gente, pero no hemos leído la parte cuando se va a la casa, donde la esposa lo empieza a criticar. Que no te da vergüenza. Mira, por eso el texto dice hoy que el rey David David dice, danzaba con todas sus fuerzas. Así dice, hemos leído hoy. Dice así la lectura, mire, apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. Apenas habían dado unos pocos pasos. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor. Si nos dice ahí que danzaba con toda su fuerza, ¿qué significa? Que él no movía la cabeza, él movía todo, ¿verdad? Danzaba, saltaba, aplaudía, bailaba. La mujer no fue. La mujer no fue a la fiesta, se quedó en la casa y desde arriba empezó a ver a su esposo David y empezó a criticarlo. ¿Y saben qué le pasó ¿y saben qué dijo David? Bueno, entonces no te da vergüenza, mira cómo te veía la gente, cómo bailabas como loco. ¿Y se acuerdan qué dijo David? Yo estaba danzando para el Señor. Esa fue la respuesta de él. Yo estaba danzando para el Señor. A él era quien le estaba danzando, a quien le estaba aplaudiendo. Pero dice la lectura que Dios castigó a la mujer. Dios castigó a la mujer por haberlo criticado, por haber criticado a su ungido, a su siervo David. La castigó y la hizo estéril. Y aquella mujer jamás tuvo un hijo, aunque era la esposa del rey David, pero jamás tuvo un hijo. Y acuérdense que en Israel, el que una mujer no pudiera tener hijos era considerado como una maldición de Dios, ¿verdad? Entonces quería leerles ese texto, que es interesante porque ahí nos invita en esa lectura a que hay que tener cuidado a la hora de hablar, ¿verdad? Hay que tener cuidado a la hora de hablar
porque el único que conoce el corazón de una persona es Dios. Nosotros solamente vemos el aspecto externo, pero Dios es el único que conoce lo que hay dentro de cada una de las personas. Dios conoce y por eso Él es el único que puede juzgar y juzga justamente, porque conoce la intención y conoce lo que hay en el corazón de una persona, aunque haya caído en una falta. Decía una vez un hermano sacerdote, decía esto: nosotros, decía, solamente vemos a una persona que cayó en una falta, que cayó en un pecado, y cuando lo vemos caer, nos escandalizamos y decimos: miren este hombre, miren fulano, miren aquí. Y decía: pero solo Dios sabe cuánto luchó esa persona por no caer en esa tentación y al final terminó cayendo. Pero solo Dios sabe cuánto luchó, cuánto dolor hay en el corazón de esa persona por haber caído. Esa persona no necesita tu crítica, ni tu burla, ni tu señalamiento. Necesita tu mano para poderse levantar y seguir adelante. Eso es lo que necesita. Por eso a mí me impresiona tanto la figura del cirineo, ¿verdad? La figura del cirineo que ayuda a Jesús a llevar la cruz. Y la cruz para los judíos es motivo de escándalo, de maldición. Y llevar la cruz de un condenado que no tiene derecho a nada es como embarrarse, untarse del pecado de esa persona. Y al cirineo no le importó, le ayudó a llevar la cruz. Y por eso yo he dicho siempre que todo cristiano debe tener vocación de cirineo, ayudar a su hermano a llevar la cruz. Eso a mí me ayudó a entenderlo cuando leí en el librito de San Francisco de Sales, El arte de aprovechar nuestras faltas, un librito que les he recomendado muchísimo a ustedes, que lo lean. Lo tenemos a la venta en la librería. Es un libro muy bonito, muy bonito. Decía este santo San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, decía que Dios en ocasiones permite, y el que permita no significa que lo quiera, pero permite que las personas que están más cerquita de Él muchas veces se equivoquen y caigan en faltas que les den vergüenza, para que así aprendan a comprender a sus hermanos cuando caen y retroceden. Monseñor Óscar Barahona decía: Dios hubiese querido elegir ángeles, decía, y ponerlos a ellos como sacerdotes para que dirigieran la iglesia, para que nos celebraran la misa. Pero decía: ¿qué hubiera pasado cuando nos hubiésemos ido a confesar con un angelito que estaba en el confesionario y empezar a escuchar las barbaridades que nosotros le contáramos? Hubiera salido hecho un cohete para el cielo, diría: renuncio, no voy a estar escuchando esas cochinadas, esas barbaridades, no voy a estar escuchando, me voy, ahí te entrego, Señor, ahí ve qué haces tú con esa gente. Y decía: Dios escogió a hombres de carne y hueso, que como San Pablo se confiesa, como San Agustín, nos hablan de la humanidad que hay en nuestra carne, y que si quizás no hemos caído en esa falta, no es porque seamos mejores que las demás personas, sino porque la providencia de Dios nos ha sostenido para no caer en ese tipo de pecado. Pero así todos participamos de esa misma naturaleza, de esa misma humanidad, de esa misma miseria, y es por eso que un sacerdote es capaz de comprendernos, porque él también tiene una humanidad con la cual está tratando de darle lo mejor de sí al Señor. San Pablo le decía al Señor, Señor, le decía, quítame este aguijón
Quítame esto para que yo pueda servirte mejor. Así, Señor, yo te voy a dar un mejor servicio, pero quítame esta debilidad, esta humanidad. 3 veces le pedí al Señor que me quitara ese aguijón, y 3 veces me contestó el Señor: te basta mi gracia, porque en la debilidad es donde manifiesto mi misericordia. Y es interesante porque a veces nosotros buscamos una perfección en los demás, una perfección que ni nosotros tenemos. Exigimos en los demás lo que ni nosotros somos capaces de dar. A veces criticamos a los sacerdotes, criticamos a las personas que están más cerquita de Dios, criticamos a todos y no vemos la miseria que llevamos nosotros también en nuestra propia humanidad. Dios, hermanos, no nos ha llamado ni a ustedes ni a mí, a la iglesia, a seguirle porque seamos unas lumbreras de perfección en este mundo. Nos ha llamado a seguirle porque, como dice San Pablo, entre más grande es mi debilidad, mayor es mi necesidad de Dios. Así es, entre más grande es nuestra debilidad, nuestra miseria, mayor es nuestra necesidad. No estamos, como yo lo he dicho muchas veces, no estamos en la iglesia ni vamos a la iglesia porque seamos perfectos. Vamos a la iglesia porque necesitamos de Dios, porque solo su ayuda, solo su mano nos podrá sostener en nuestro diario vivir. Solo Dios sabe de nuestros combates, de nuestras luchas, por dar lo mejor de nosotros al Señor. Y saben, hermanos, al final será con eso con lo que nos vamos a presentar delante de Él. Monseñor Óscar decía, a mí me daba risa porque a veces lo hacía él un poquito cómico, y decía, hay pruebas, decía, que uno las puede pasar por encima. Hay otras pruebas que no, decía. Hay otras pruebas que no. Son como cuando ustedes van por un potrero, decía, y de repente se topan con un cerco de alambre y tienen que pasarse ese cerco de alambre. Y las guías están así cerquita del suelo. Y entonces uno tiene que tirarse al suelo y pasar a gatas. Y a veces, decía, siente uno que las guías de alambre, las espinas que tiene, le aruñan desde la cabeza hasta el talón, decía, el gran aruñón que le da. Así es el combate cristiano. Nuestro combate es así, diariamente. Y nuestro combate, hermanos, muchas veces el combate más grande, ¿saben con quién es? ¿Saben cuál es el combate más grande que un ser humano tiene que sobrellevar? ¿Con quién creen ustedes que es el combate más grande? Con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. Cuando tenemos pereza, cuando nos sentimos desanimados, cuando de repente nosotros mismos nos preguntamos, ¿y será que vale la pena? Cuando muchas veces vemos nuestra miseria y nos desanimamos tan fácil, vemos nuestra pobreza y a veces, por eso muchas veces decimos, ¿para qué me voy a confesar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si de nada sirve? Si yo no cambio, yo por más que digo, como dijo San Pablo, es que miren, hermanos, yo siempre que me cuestiono o veo algo, siempre me pregunto, ¿y qué dice la Biblia? Y me acuerdo de San Pablo, las palabras. A mí San Pablo para mí es un ejemplo de verdad. Si ustedes me dicen qué apóstol es el que le ha inspirado en su vida, ustedes saben que yo hablo mucho de San Pablo, ¿qué apóstol es el que más le ha inspirado en su vida? Es San Pablo y San Agustín. San Pablo va a decir, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Esa es la miseria que llevo yo. Y dice, llevamos un tesoro
¿Se acuerdan? En vasijas de barro. El tesoro es la gracia que Dios nos ha dado. La vasija de barro somos nosotros, que Dios le echa y al ratito caemos hecho torta y nos quebramos. Viene el Señor y restaura nuevamente esa vasija, la vuelve a unir y nos vuelve a llenar de su gracia. Damos 3 pasos y nos volvemos a hacer torta. Nos vuelve a hacer de nuevo el Señor, nos llena de nuevo de su gracia. ¿Y saben cuándo es eso? ¿Cuándo sucede eso, hermanos? Cada vez que nos confesamos, cada vez que el Señor nos da su gracia a través de la confesión, y al ratito nos volvemos a hacer torta de nuevo. ¿Verdad? Entonces, así es. Pero el Señor no se cansa de perdonarnos, porque el Señor sabe a quienes ha llamado. Él es quien nos conoce más que nosotros mismos. Por eso decía San Agustín, Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo. Yo digo que me conozco, pero yo no me conozco. Dios es el único que me conoce verdaderamente. Por eso, hermanos, no tengamos miedo. Abrirle nuestro corazón al Señor. Si al Señor lo van a criticar, lo van a perseguir, como lo estamos escuchando en los evangelios, si a Él lo persiguen tanto, preguntémonos también, ¿cuánto más no nos van a perseguir a nosotros? Y muchas veces van a tratar de desanimarnos. Pero ahí en la prueba es donde demostramos a Dios si verdaderamente le amamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.